Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes, trayendo un nuevo tema en esta serie de pláticas de IGNEMI. Yo soy el doctor Gerardo Anguiano Sánchez Mejorada, médico psiquiatra, participante del grupo multidisciplinario de IGNEMI encargados de la salud mental. Y en esta ocasión me gustaría platicarles acerca de un tema que creo muy importante, sobre todo ahora en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID-19, y es acerca de los trastornos mentales precisamente en la pandemia y en tiempos de COVID. Déjenme compartir la pantalla para pasarles una pequeña presentación y platicarles de lo que les quiero compartir el día de hoy. Perfecto. Pues como les decía, el tema que quiero platicarles el día de hoy es trastornos mentales en tiempos de pandemia COVID-19. Y para empezar, me gustaría platicarles de realmente a qué nos referimos con la enfermedad mental o al decir un trastorno mental. Aquí tenemos una definición un poco larga de qué son los trastornos mentales, pero me gustaría leerla con ustedes y explicarla paso a pasito para que se entienda muy bien y nos quede muy claros qué es un trastorno mental, porque no es nada más estar triste o estar enojados o tener el consumo de una sustancia o sentirnos desesperados o con ganas de morir o que empiezo a disfuncionar en alguna situación, sino es el conjunto de todo ello y con una definición muy clara. Vamos a leer lo que dice aquí y lo voy a ir explicando con ustedes. Es un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental. ¿Qué quiere decir esto? Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas, es decir, es un conjunto de síntomas que se caracterizan por alteraciones que afectan el estado, ya sea cognitivo de la persona, que quiere decir esto, aprendizaje, memoria, razonamiento, la regulación emocional, y esto es directamente hacia las emociones, cómo siento, cómo vivo esas emociones, o el comportamiento del individuo, que quiere decir la conducta que tiene ese individuo ante diversas situaciones o ante diversas emociones, y que afecta tanto de forma psicológica como biológica, es decir, en nuestro cerebro o en el desarrollo del individuo como tal. Estas alteraciones implican procesos alterados en el razonamiento, en el comportamiento o la conducta, como habíamos dicho, o en la facultad de reconocer la realidad, como por ejemplo puede ser en la esquizofrenia, en la psicosis, en el consumo de sustancias, donde la realidad se altera y puede ser que no la reconozca como tal o genere una realidad alterna, o problemas o alteraciones en adaptarme a las condiciones de mi vida, es decir, me está costando demasiado trabajo adaptarme a las situaciones cotidianas de mi vida y eso se traslada a lo que podría ser un trastorno mental como tal. Existen muchos trastornos mentales y hay una clasificación de los mismos, pero en esta ocasión y obviamente por temas de tiempo, porque no podemos abarcar todo lo que son los trastornos mentales, nos vamos a dedicar en este momento a platicar de dos trastornos mentales que por mucho son los más comunes, no solo en México, sino en todo el mundo, y que
entraremos en detalle para poder conocerlos más y saber su relación o qué relación tienen ahora, sobre todo en estos tiempos de pandemia que estamos viviendo. En resumen, el trastorno mental va a tener una afectación en 3 esferas del individuo. La parte biológica cerebral, es decir, existe una alteración química de nuestro cerebro que es la que provoca los signos y síntomas de diversas enfermedades mentales. Una alteración en la esfera de la psique, que quiere decir esto, en las emociones, en el pensamiento, en el razonamiento, en los sentimientos, en la conducta, y también se va a afectar la esfera de la sociedad. ¿Qué quiere decir esto? Que se afecta la esfera de las interacciones humanas, la esfera de las interacciones interpersonales del individuo, las interacciones con su familia, con su trabajo, con la sociedad misma. Los 2 trastornos mentales de los que queremos platicar el día de hoy con ustedes son el trastorno depresivo mayor, que es uno de los más frecuentes, que les decía, en México y en el mundo, y el trastorno de ansiedad generalizada, que también es uno de los trastornos mentales más comunes. Empezaremos por el trastorno depresivo mayor, confundido muchas veces con el estado de ánimo triste, ¿no? Y muchas veces decimos, ¿cómo te sientes? Pues me siento deprimido, me siento tristón. Pero ahorita vamos a ver que el simple hecho de estar deprimido no quiere decir que tengamos una depresión. La depresión es un trastorno mental y como vimos, los trastornos mentales es como cualquier otra enfermedad en donde se afectan diversas áreas de nuestro cuerpo y diversas esferas del individuo. La definición como tal de depresión es un sentimiento de tristeza que se mantiene durante el tiempo y también la existencia de una pérdida de interés en las actividades que usualmente se disfrutaban y que tiene una duración por lo menos de 2 semanas o más. Esto es importante. Sí tiene que haber la presencia de tristeza dentro de la depresión porque es uno de los síntomas más frecuentes en la depresión. No necesariamente tiene que estar para poder decir que alguien está deprimido, pero sí es uno de los síntomas principales. Pero tiene que ser una tristeza que se mantiene en el tiempo, es decir, un día que podamos amanecer tristones o después de una discusión o después de algo que nos ocurrió y que eso nos puso tristes y estamos tristes durante 1 o 2 días, a eso no le podemos llamar depresión. Simplemente fue un estado emocional por una situación que ocurrió y listo, se resolvió, no hay ningún problema. La tristeza se tiene que mantener durante los días, durante la mayor parte del día y además otro de los síntomas importantes es esta pérdida de interés en las actividades que usualmente disfrutaba. Es decir, la persona empieza a perder interés, por ejemplo, en ver las series que le gustaba, los partidos de fútbol o de deporte que le gustaban, hacer ejercicio, escuchar música, ir con los amigos, en fin, le empieza a disgustar o a dar flojera o a perder interés por esas cosas que antes disfrutaba mucho, le gustaba mucho y se las pasaba muy bien. Y el tiempo importante tiene que ser esto presente por lo menos durante 2 semanas o más. Un poquito de datos epidemiológicos. Fíjense lo frecuente que puede llegar a ser. Se calcula que actualmente en el mundo existen más de 300 millones de personas afectadas por la depresión en estos momentos. Cada año se suicidan cerca de 800,000 personas y el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes, entre 15 y 29 años. Vean la importancia que tiene la depresión en el mundo y la depresión grave que lleva a suicidio también es muy importante. Algo triste pero cierto, aunque hay tratamientos eficaces para la depresión y para resolver la depresión, más de la mitad de los afectados en todo el mundo
y más del 90% en muchos países no reciben estos tratamientos, ya sea por diversas causas, por ignorancia de la sociedad, por falta de atención psiquiátrica en ese lugar o en ese país, por falta de recursos, porque el tratamiento de la enfermedad mental es costosa, es cara, por situaciones culturales del país o del lugar de residencia donde esa persona está viviendo. Son muchos factores que hacen que la atención psiquiátrica muchas veces sea deficiente o inexistente en algunos casos. Otros datos. Tiene una prevalencia a lo largo de la vida entre el 12 y 15%. Es decir, existe una probabilidad para todo el mundo desde que nacemos hasta que morimos de tener la presencia de depresión o que se desarrolle la depresión hasta un 12 o 15% a lo largo de nuestra vida. Hay una relación entre mujeres y hombres en donde las mujeres se deprimen más que los hombres, 2 veces más que los hombres, y a veces esto tiene que ver con cuestiones hormonales o simplemente a veces con cuestiones como que las mujeres sí expresan más sus emociones o buscan más ayuda en estas situaciones más que el hombre y por lo tanto se identifica más en las mujeres. Aunque este factor hormonal de las mujeres se cree que es uno de los factores importantes para que exista más depresión en las mujeres que en los hombres. Se puede presentar en cualquier edad, pero en la mayoría de los casos se encuentran entre los 20 y 30 años de edad. Aunque existen 2 picos importantes en la depresión, que es en la adolescencia temprana, entre los 14, 15, 16, 17 años, o en la vejez arriba de los 65 años de edad. Sin embargo, la mayoría de los casos los encontramos entre los 20 y 30 años. ¿Cuáles son las causas de la depresión o qué puede originar la depresión? Una parte importante que ya se sabe es la genética, es decir, existen factores genéticos que pueden predisponer al desarrollo de la depresión en ciertas personas. Por ejemplo, existen familias de personas con depresión o donde se encuentra depresión con mucha frecuencia. Cuando hacemos una historia clínica y vemos que, por ejemplo, mamá y papá o alguno de los dos padeció depresión o padece depresión, es más probable que los hijos, por ejemplo, lleguen a padecer depresión a lo largo de su vida. Es decir, aquí no se hereda la enfermedad como tal, pero sí se hereda una vulnerabilidad genética al desarrollo de la depresión. Existe una alteración bioquímica, es decir, sabemos que dentro de las causas de la depresión hay una alteración química de nuestro cerebro que se llaman neurotransmisores y que son los que están funcionando inadecuadamente y por eso se desarrolla la depresión. Puede haber alteraciones de nuestro cuerpo, no solamente en la parte química cerebral, sino también en el funcionamiento de nuestro cuerpo en general, como elevaciones del cortisol, glucosa, colesterol, triglicéridos, que se relacionan mucho en el desarrollo de la depresión, o se ha encontrado que las personas que tienen depresión frecuentemente tienen alteraciones en el cortisol, en la glucosa o el azúcar, en el colesterol, en los triglicéridos. Y existen también otras situaciones importantes como las alteraciones hormonales, por ejemplo, las hormonas tiroideas, las hormonas paratiroideas, del hipotálamo o de los estrógenos, por ejemplo, las hormonas femeninas, como les decía y les platicaba, de las mujeres, o también alteraciones en los estrógenos o progestágenos o testosterona en los hombres que pueden favorecer el desarrollo de la depresión. Por eso siempre hay que tener en cuenta esas partes cuando estamos evaluando o estamos examinando a alguien que tiene estos síntomas de la depresión.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la depresión? ¿Qué se presenta en la depresión? Bueno, ya habíamos dicho que uno de los síntomas principales y más importantes es el estado de ánimo triste y la pérdida de interés en las cosas que me gustaban, ¿no? La pérdida de capacidad para interesarse o disfrutar de las cosas, que se llama anedonia como tal, así se llama ese síntoma, y que son de los dos síntomas principales en la depresión. Pero ¿qué otros síntomas también podemos ver en la depresión? Está la disminución en la atención y en la concentración. Se nos olvidan las cosas, dónde dejé los lentes, dónde dejé las llaves. Si estoy en la escuela, pues se me dificulta aprender las cosas, tengo que repasarlo otra vez, leo una página, me tengo que regresar porque ya no me acuerdo qué decía. En fin, hay una disminución en esta situación cognitiva. Existen ideas de culpa, me siento culpable de que lo que está pasando conmigo, cómo me siento es por mi culpa, por algo que hice. Cuando hay casos graves puede haber ideas de muerte o suicidas, es decir, puedo pensar mucho en que mejor estaría bien si me muriera, si ya no despertara, si ya dejara de existir, o pensar en hacer algo para ya no estar en este mundo, como son las ideas suicidas. Hay alteraciones del sueño, ya sea insomnio, que es muy frecuente, o demasiado sueño durante el día, una somnolencia diurna que nos afecta mucho en la realización de nuestras actividades porque queremos estar dormidos durante el día. Puede haber aumento o disminución del apetito. Las personas con depresión pueden aumentar de peso porque les da mucho por comer, sobre todo como parte de síntomas ansiosos y empiezan a comer mucho, o se les va el apetito, no se les antoja la comida, comen muy poquito, solo comen para el trámite, digámoslo así, y empiezan a bajar de peso. El diagnóstico de la depresión es clínico y en general de los trastornos mentales es una situación clínica. No existen estudios de laboratorio, de imagen, como en otras especialidades donde sí podemos tener esas herramientas para diagnosticar los trastornos o las enfermedades. En este caso, lo que más nos interesa son esos síntomas que la persona está sintiendo, que está refiriendo, y en base a eso es que hacemos nuestros diagnósticos. Como ya habíamos visto anteriormente, los síntomas de la depresión, si están presentes estos síntomas, sospechamos de que pueda existir una depresión como tal. También nos interesa ver los antecedentes personales, el tipo de personalidad, si existe o no eventos estresantes, sobre todo que sean eventos estresantes continuos, que estén presentes por mucho tiempo, es uno de los factores de estrés más importantes que se han relacionado con el desarrollo de la depresión. Y como hablábamos un poquito hace rato, es importante también ver cómo está el cuerpo en general, pedir estudios de laboratorio donde podemos ver cómo está el azúcar, que decíamos, el colesterol, los triglicéridos, si hay afectaciones en las hormonas, por ejemplo, en las hormonas reproductivas, ya sean estrógenos, progestágenos, en las hormonas tiroideas, que habíamos dicho que son importantes, si existen el uso de sustancias psicoactivas, por ejemplo, alcohol, marihuana, opiáceos, cocaína, metanfetaminas, en fin, cualquier droga o sustancia psicoactiva que también producen efectos en el estado de ánimo y que pueden generar muchos de los síntomas que vimos ahorita en depresión. Aquí les pongo, por ejemplo, un estudio, un metaanálisis que se hizo de 21 estudios en donde se vio un riesgo de depresión en adultos con hipotiroidismo subclínico casi 2.5 veces mayor a lo que se observa en eutiroideos, es decir, que personas que tienen las hormonas tiroideas bajitas tienen 2.5 veces más veces de padecer o riesgo de padecer depresión que los que tienen las hormonas tiroideas normales. Entonces, como vemos, sí existen muchos factores que se pueden ir sumando o que están presentes en un momento dado y que pueden ser factores que favorecen el desarrollo de la depresión.
El tratamiento para la depresión, y como habíamos platicado en un inicio, existen tratamientos eficaces para la depresión. Dentro de ellos están los medicamentos, que son los psicofármacos, y obviamente pues son los famosos antidepresivos y los medicamentos ansiolíticos. Dentro de los antidepresivos, y no me detengo mucho en eso porque es un poco más de detalle, pero existen varias familias de antidepresivos que tenemos como opciones los médicos psiquiatras para el tratamiento de la depresión y que tienen realmente un buen resultado. Y obviamente también la psicoterapia es una parte muy importante para el tratamiento de la depresión. Yo diría que el conjunto de fármacos y psicoterapia es el mejor tratamiento que podemos tener cuando alguien tiene un cuadro depresivo. La psicoterapia puede ser de cualquier índole, pues hay psicoterapia de apoyo, cognitivo-conductual, la psicoterapia interpersonal, las terapias de grupo, el psicoanálisis, en fin, puede ser cualquier tipo de psicoterapia. El chiste es que la persona se sienta a gusto con esa terapia y que tenga su tratamiento porque es donde va a obtener los mejores resultados. Y bueno, finalmente eso es en cuanto a la depresión como tal. Después tenemos a los trastornos de ansiedad, que existen varios trastornos de ansiedad, existe una clasificación de los trastornos de ansiedad, pero nos vamos a detener más a detalle en esta ocasión en el trastorno de ansiedad generalizada. Y aquí, como vemos, existe el trastorno de angustia o de pánico, que son los famosos ataques de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, que es el que vamos a ver con detalle en un momento. Está el trastorno obsesivo compulsivo, que ahora se clasifica como aparte, fuera de los trastornos de ansiedad, pero antes formaba parte de los trastornos de ansiedad en general. Y el trastorno de estrés postraumático, entre otros, como las fobias, como el trastorno adaptativo ansioso, en fin, existen muchos trastornos de ansiedad, pero no nos vamos a detener en ellos, salvo en el trastorno de ansiedad generalizada. Tiene una prevalencia similar a la depresión, entre 8 y 12%, como habíamos platicado anteriormente para la depresión. Aquí igualmente las mujeres se enferman 2 veces más que los hombres en cuestiones de trastornos de ansiedad y en el caso del trastorno de ansiedad generalizada no es una excepción. La etiología, las causas del trastorno de ansiedad generalizada, una parte importante es igualmente que en la depresión, la genética. Cerca del 25% de los familiares de primer grado están afectados por el mismo padecimiento, es decir, los familiares de primer grado pues son papá y mamá, ¿no? Y si papá o mamá tiene trastorno de ansiedad generalizada, es más probable o aumenta la prevalencia de que yo como hijo pueda presentar un trastorno de ansiedad también. El riesgo de padecerlo es 6 veces mayor en relación con la población general. Es decir, si yo tengo un familiar y entre más directo, más riesgo hay de que si tiene o padece de un trastorno de ansiedad, yo pueda padecerlo en algún momento de mi vida. Mucho más en riesgo que alguien que no tiene ningún familiar o padres con trastorno, con algún trastorno de ansiedad o depresión. También existen causas bioquímicas, alteraciones en la química de nuestro cerebro, al igual que se encuentra en el trastorno depresivo. En este caso se afectan los neurotransmisores, la serotonina, otro que se llama GABA, que aquí se los ejemplifico, eso es entrar en más detalles neuroquímicos, pero es para ejemplificarles que también el trastorno de ansiedad no es nada más estar nervioso, estoy ansioso, estoy inquieto, sino es una enfermedad como tal donde existen alteraciones en nuestro cerebro que nos dan los diferentes síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Existe una presencia de inquietud o impaciencia constante todo el tiempo. Amanezco y estoy preocupado, pasa el día y sigo preocupado, llega la noche y estoy preocupado, un poquito menos o un poquito más, pero el chiste es que todo el día en general me la paso preocupado, angustiado por algo.
Me siento fatigado, es decir, me siento cansado todo el día, con poca energía, tengo dificultad también para concentrarme, para poner atención, por lo tanto se afecta mi memoria también. Existe tensión muscular y es muy común que tengamos los hombros tensos, la espalda baja tensa y que me duele el cuello o me duele la espalda por esta tensión constante que existe de los músculos. Hay cambios en el apetito, ya sea que se nos quita también el apetito como es en la depresión o que aumenta el apetito como habíamos dicho, ¿no? Y están los famosos atracones por ansiedad, donde como mucho, me como la caja de galletas completa o la bolsa de papitas grande completa porque estoy muy ansioso, o estoy picando y comiendo constantemente por ansiedad. Hay afectaciones gastrointestinales, como puede ser muy común la gastritis, la colitis, que sabemos mucho se relaciona mucho con la ansiedad, las alteraciones en la memoria que ya habíamos mencionado, la presencia de tics, como por ejemplo que nos tiemble el parpadito, ¿no? Y nos tiembla el ojito, o mover constantemente la pierna o una mano, comernos las uñas, tronarnos los dedos, en fin, existen muchas situaciones de tipo tic que se pueden dar cuando tenemos ansiedad o mucho estrés. Otros síntomas, alteraciones del sueño, al igual que en la depresión, también se pueden afectar el sueño. Aquí más presente el insomnio y nos cuesta mucho trabajo dormir o conciliar el sueño porque siempre o estamos inquietos, estamos pensando en algún problema constantemente que nos angustia y eso no nos deja dormir. Está la parte de la agorafobia, que aquí quiere decir agorafobia, perdón. La agorafobia es el miedo a estar en espacios muy abiertos o con mucha gente. Por ejemplo, ir en el metro, ir en el camión, me empieza a angustiar, siento que no puedo respirar, que tengo que salir corriendo de ahí. O, por ejemplo, estar en un lugar muy abierto, como en el campo, cosas así, me empieza a generar muchísimo miedo porque siento que me va a pasar algo. Hay aprensión, es decir, una preocupación constante, tengo miedo constante, me preocupa todo, no vaya a pasar esto, no vaya a pasar el otro, y si hago esto, y si no lo hago, todo el tiempo estoy preocupándome por algo. Puede haber presencia de caída del pelo, que es muy frecuente cuando hay ansiedad. Y bueno, esos son parte de los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada. Y para el diagnóstico es lo mismo que en depresión. No existen estudios especiales para diagnosticar el trastorno de ansiedad. Nos basamos en los síntomas, en los signos y síntomas, que es el diagnóstico clínico. Y hay que hacerle una buena historia clínica, una exploración física para llegar al diagnóstico. Se pueden pedir laboratorios porque también puede haber afectación en la glucosa, en los minerales de nuestro cuerpo, que también algunas deficiencias de minerales en el cuerpo, como por ejemplo el sodio o el potasio, pudieran dar síntomas parecidos a los de ansiedad y por eso hay que descartar como tal. Hay que ver también la función de nuestra tiroides, como lo es en el caso de la depresión, solamente que en la depresión hay pocas hormonas tiroideas y cuando hay ansiedad pudiera haber hormonas tiroideas altas. Aquí al revés, aquí lo que se puede observar es que en personas que tienen hormonas tiroideas altas o que se llama hipertiroidismo, pudieran tener muchos síntomas parecidos a los de la ansiedad. Y se pueden pedir estudios de gabinete que se llaman como es un electrocardiograma, porque en la ansiedad puede haber presencia de taquicardia. Siempre hay que descartar, por lo menos cuando es las primeras veces, si no hay un problema del corazón, por ejemplo. Se pueden pedir estudios cerebrales, imágenes cerebrales, también para ver si no hay algún problema anatómicamente hablando en nuestro cerebrito. Un electroencefalograma, que es igual medir cómo está la actividad eléctrica de nuestro cerebro, porque podría ser la causa de esos síntomas de ansiedad. Pero una vez que se descartan esas situaciones, lo que nos queda es la clínica, como decíamos, los signos y síntomas que presenta la persona y que nos llevan al diagnóstico como tal.
Para el tratamiento igual, se usa los mismos tratamientos que para la depresión. Están los antidepresivos de sus diferentes familias, los ansiolíticos, que son las benzodiazepinas, o también se pueden utilizar antipsicóticos, medicamentos antipsicóticos a dosis pequeñitas que sirven muy bien como ansiolíticos también. Entonces, como ven, hay tratamiento farmacológico para los trastornos de ansiedad y para el trastorno de ansiedad generalizada, y también igualmente que en la depresión la psicoterapia es algo muy importante. Psicoterapia cognitivo-conductual, de apoyo, psicoterapia breve, terapias de grupo, psicoanálisis, en fin, diversos tipos de psicoterapia que también en conjunto con el tratamiento nos ayudan mucho a poder salir adelante, en este caso en el trastorno de ansiedad generalizada. Y bueno, hasta aquí hemos platicado de estos dos grandes trastornos muy frecuentes, muy comunes en el mundo, y que son los dos trastornos mentales más comunes que se presentan. Ahora, ¿qué pasa ahora en tiempos de coronavirus, en tiempos del COVID-19? ¿Qué ha pasado con estos trastornos mentales y por qué me interesaba hablar de estos trastornos mentales ahora en tiempos de pandemia? Con la pandemia han venido muchos cambios y retos para todos nosotros. Uno de estos cambios es, por ejemplo, que aumentó la convivencia con las personas que antes convivíamos poco o menos, y disminuyó la convivencia que teníamos con personas donde convivíamos más. Es decir, por ejemplo, nosotros como hijos o los hijos jóvenes convivían mucho menos con la familia y convivían mucho más con sus amigos, por ejemplo, en la universidad, con sus amigos de carrera, en fin, porque ellos los veían todo el tiempo y convivían mucho más. Y ahora con la pandemia eso se redujo muchísimo y dejamos de convivir con los amigos, con los compañeros de trabajo, y empezamos a convivir mucho más con personas que antes veíamos poco, como es la familia, los papás, los hermanos y demás. Y al tener que estar aislados, tener que estar en casa todo el tiempo, empezamos a convivir mucho más, y eso empezó a generar muchas veces muchos problemas de relación, mucho estrés, mucho conflicto interpersonal, y eso empezó a favorecer la presencia de estrés continuo, como habíamos dicho, que es lo que de las causas más frecuentes para el desarrollo de depresión y ansiedad. Y con esto, por ejemplo, fue aumentando la presencia de ansiedad y de depresión. También nos cambió las rutinas, los horarios, las actividades. Ya estamos regresando un poco a una cierta normalidad, y lo pongo entre comillas. Estamos retomando nuevamente horarios que teníamos ya muy establecidos, actividades que teníamos muy cotidianas. Empezamos a generar nuevamente rutinas otra vez, pero esto es muy cambiante, como lo hemos visto, ¿no? Y ahora está muy de moda el semáforo y vemos si ya está en verde, si ya está en amarillo, si ya está en naranja, si ya está en rojo, ya se atraviesa a aislarse, encerrarse, se suspenden clases, en fin, estamos todavía cambiando constantemente, por lo tanto es difícil tener como antes una rutina, un calendario, un horario, en fin, que eso nos favorecía mucho a la constancia psíquica, es decir, no, el mantener una rutina, el mantener un horario constante nos ayuda mucho a las emociones, porque nos ayuda a regular esas emociones, nos ayuda a regular nuestro pensamiento. Cuando tenemos horarios muy diferentes, un día nos dormimos tarde, otro día temprano, otro día nos levantamos temprano, otro día muy tarde, eso irrita nuestro cerebro y eso hace que estemos en un constante estrés. Eso no, obviamente no nos favorecen las emociones. También
Al principio, sobre todo, que era una enfermedad no conocida, altamente contagiosa, con una mortalidad significativa, pues eso nos generó muchísimo estrés y miedo de contagio. ¿Qué va a pasar si me contagio? ¿Qué pasa si contagio a mis papás, que ya están grandes? Y que mi papá es hipertenso, y mi papá es gordito, entonces mejor no salgo, mejor no convivo, mejor me quedo aquí. Y todo cambió también por ese miedo, por esa incertidumbre. Ahora sabemos un poco más, ahora sabemos un poco más cómo funciona el contagio y nos cuidamos y demás, pero muy al principio también fue un factor de estrés muy importante que empezó a hacer que se generara un acúmulo de este estrés y el desarrollo también de ansiedad y de depresión. Eh, Empezó a haber muchos retos como qué hacer con el aislamiento, porque además fue un aislamiento muy prolongado. Fue el primer año de la pandemia, pues casi estuvimos todo el mundo encerrados en nuestras casas con salir muy poquito. Los que tenían que salir a la fuerza salían con miedo por el trabajo y demás, pero salían con ese temor, con el miedo de contagiarse. Aumentó muchísimo la prevalencia de ansiedad y depresión, como habíamos dicho. El distanciamiento social también nos ha afectado mucho. El distanciamiento de nuestra pareja, el distanciamiento de nuestros amigos. En fin, eso también emocionalmente nos ha impactado mucho. Empezó a haber problemas de aburrimiento y de ocio, ¿no? Porque al principio, sobre todo, se suspendieron todas las actividades académicas, por ejemplo, hablando de ustedes, universitarios, ¿no? Se cancelaron clases, se suspendieron, después empezó a haber las clases por Zoom y todo eso, pero pues finalmente no era lo mismo que estar acudiendo a las aulas. Aumentó la curiosidad y el consumo individual de sustancias psicoactivas por este ocio. Como dicen, el ocio es la madre de todos los vicios. Efectivamente, hubo un aumento muy importante en el consumo de alcohol, en el consumo de marihuana y de otras drogas por la pandemia. Eh, Otro reto fue ver cómo volvíamos a hacer las reuniones y si hacíamos y si no, y cuánta gente, y que si con distancia y si con no, y que si nos saludamos otra vez de beso, de mano, o de un abrazo o no, mejor así, y nada más el puñito o el codito, en fin, todas esas cosas que hemos tenido que estar viviendo y adaptándonos constantemente. Y obviamente, como decíamos, el reto al contagio, a cuidarnos, a usar las mascarillas, el gel, en fin, todas esas cosas. Se han identificado síntomas depresivos y ansiosos post-infección, es decir, existe una relación entre síntomas depresivos y síntomas ansiosos post-infección, ¿no? Y aquí, como vemos, es un ejemplo la imagen de hacer reuniones pequeñitas. Aquí les falta distancia, les falta cubrebocas, ¿va? Esas son las cosas que están cambiando, ¿no? Y son las cosas que han cambiado y que nos ponen en estrés constante. Y hablando de la infección directamente del COVID-19, como les decía, se han identificado síntomas depresivos y ansiosos post-COVID, como le llamamos ahora, por el simple hecho de haber estado enfermos de COVID. Finalmente, el COVID-19 afecta el sistema nervioso central durante la infección. Hay inflamación del sistema nervioso central y eso se cree que es una de las causas para el desarrollo de síntomas depresivos y ansiosos post-infección. Hay procesos inflamatorios inespecíficos y generalizados durante la infección del COVID y es una de las causas de muerte en la enfermedad del COVID, que es esta inflamación que no se detiene y que empieza a inflamar diversos órganos de nuestro cuerpo, entre ellos los pulmones, y empiezan a perderse las funciones de esos órganos y por eso hay la muerte, desgraciadamente, en el COVID. Y parte de esa inflamación pues llega a nuestro cerebro y ahí es donde se afecta y se cree que por eso hay más prevalencia de depresión y síntomas ansiosos después de la infección de COVID. Todavía no conocemos las consecuencias que va a haber a largo plazo
tanto por el efecto social de la pandemia, el aislacionismo, el distanciamiento social, la suspensión de ciertas actividades, los cambios de horarios, los cambios de rutinas. Todavía no sabemos qué consecuencias a lo largo del tiempo van a tener, pero muy probablemente van a estar encaminadas al desarrollo de depresión y de ansiedad. Los cambios actuales de estilo de vida también todavía no sabemos qué impacto van a tener a lo largo de la vida y en el desarrollo de enfermedades mentales como es depresión y ansiedad. Pero estamos seguros que la depresión y la ansiedad, si ya bien son enfermedades muy frecuentes en el mundo, incrementarán y seguirían incrementando y será un verdadero problema de salud pública en el mundo. Por eso, pues los invito a que estén pendientes ustedes mismos de su persona y de cómo se sienten, y si identifican cualquiera de estos síntomas, no duden en buscar ayuda. Es mejor buscar ayuda temprano que tarde, porque las cosas se complican y es más difícil resolver cuando ya está avanzada la depresión, cuando ya está avanzado el trastorno de ansiedad. No tengan miedo de buscar la ayuda. Finalmente, como vimos en la plática de hoy, es una enfermedad como cualquier otra, tiene su tratamiento, tiene su atención y vale la pena buscarla a tiempo. Muy bien, pues con esto les agradezco mucho su atención. Espero que haya sido una plática interesante, que haya aclarado algunas dudas, dado información que les sirva. Y como les decía, en ICNEMI estamos trabajando constantemente para brindar esta atención tan necesaria que es la salud mental, la estabilidad emocional, en fin. Es un gusto haber estado con ustedes platicando de estos temas y quedo a sus órdenes en ICNEMI si tienen la necesidad de alguna plática, de alguna valoración. Ahí estamos con todo gusto y me despido por el día de hoy y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.